Ahora, dicho esto y respondiendo a la pregunta, nosotros no tenemos ningún problema en llegar a acuerdos. De hecho, como bien decía Ignacio Walker, nosotros estamos llegando a acuerdos al interior del Frente Amplio, que es una tarea que ha sido difícil para la izquierda y para sectores que no se reconocen de izquierda, pero que sí han sido expresiones del malestar que ha ido creciendo en Chile durante los últimos años. Y esa cultura de llegar a acuerdos ha sido un proceso de aprendizaje y maduración muy importante. Además de eso, nosotros estamos por llegar a muchos acuerdos, pero la pregunta es ¿con quién? Si esos acuerdos van a ser con los sectores empresariales que han dominado de manera poco democrática y poco transparente la política del país durante los últimos 20 años, por supuesto que no vamos a estar dispuestos a llegar a acuerdos con ellos. ¿Y la nueva mayoría sí está dispuesto a llegar a acuerdos con los empresarios? Sectores de la nueva mayoría fueron colonizados por el empresariado de manera muy clara y creo que en eso las pruebas están dadas hace bastante tiempo. ¿Fueron colonizados? Bueno, claramente, Mónica, es interesante porque tenemos aquí una diferencia de apreciación respecto a la historia más reciente. Para mí los 20 años de la Concertación son los mejores 20 años del último siglo en Chile, ¿no? Recuperamos la transición, la democracia, hicimos la transición, hicimos valer el sentido ético de las violaciones a los derechos humanos, informe Retis, crecimos con equidad, 5% al año durante 25 años, redujimos la pobreza a niveles que jamás un país de América Latina, ¿no es cierto?, lo ha hecho, y hoy día estamos a puertas cerca de llegar a ser un país desarrollado. Y después profundizamos, ¿son los mejores los mejores 20 años del siglo pasado? Establecer una cifra de como si es lo mejor o lo peor, creo que el debate es más profundo que solamente esas categorías. Yo creo que hay hechos que son innegables, de los cuales Ignacio Walker tiene mucha razón para enorgullecerse. Y desconocerlos de nuestra parte sería no solo de una arrogancia, sino de una ceguera que no conduce a nada en política, porque es cierto que la pobreza disminuyó de 40% a casi 10%, es cierto que aumentó y se masificó la educación superior en Chile, es cierto también que se logró una transición de carácter pacífico, con muchas concesiones desde nuestro punto de vista, pero una concesión pacífica que aseguró gobernabilidad durante mucho tiempo. Nosotros tenemos un juicio crítico respecto de cómo se llevaron adelante esas políticas sociales y me gustaría poder profundizar en ello, en particular en materia educacional, de vivienda, lo que significó la segregación, la desigualdad que se instaló en el país, y en eso tenemos una diferencia. ¿Cuál es para ti el principal? Sé lo que valoras, lo has dicho, lo que valoras de la nueva mayoría y de la concertación. ¿Cuál es, a tu juicio, yo sé que no eres creyente, pero hablemoslo metafóricamente, cuál es el pecado capital de la nueva mayoría de la concertación? Mira, yo creo que consiste en algo que Edgardo Benninger definía de manera muy clara y sin ambigüedades, como era su estilo. Edgardo Benninger decía que la nueva mayoría, perdón, la concertación tenía un desafío y un mandato que era muy difícil. Tenía y recibía un mandato de cambio por parte de la ciudadanía que se había movilizado masivamente en el año 1988 para el plebiscito, pero que, sin embargo, tenía que dar continuidad y legitimidad a algo que venía de la dictadura, que era el modelo económico, el modelo social económico que venía de la dictadura, la política de focalización, la política de AFP, la reforma laboral. Evidentemente hubo una reforma laboral, pero yo diría que no se consagraron los derechos colectivos que debieran, en materia educacional, por cierto, y esa transición, ese desafío, yo creo que se abordó de una manera que yo no comparto. Finalmente se terminó legitimando un sistema, aislando, y en esto quiero hacer el punto, Mónica, dejando de lado al pueblo que se había movilizado para votar a la dictadura. Yo creo que hay una diferencia cualitativa entre lo que fue el modelo neoliberal de los Chicago Boys. Yo vengo de CIEPLAN del año 76 al 90. ¿Legitimaron el modelo? Pero un momento, Mónica, estoy tratando de responder. Hizo la crítica más sistemática que nadie dirigió respecto de los Chicago Boys y el modelo neoliberal del chorreo de CIEPLAN, intelectualmente. Políticamente, la concertación, evidentemente que hubo elementos de continuidad, la apertura económica, quién iba a cerrar la economía, el protagonismo del sector privado, por supuesto, el 80% de la inversión en Chile es del sector privado, y hubo momentos de cambio importantes, la reforma tributaria de Alejandro Foxley, la reforma laboral del presidente Elwin, todo el tema, el andamiaje medioambiental que se instaló en febrero del año 93, al final del gobierno de Elwin, en fin, el rol activo del Estado. Hay en América Latina hay tres modelos. Neoliberal, en Chile en estado puro, Chicago Boys, neopopulista, de derecha o de izquierda, y crecimiento con equidad, que es lo que hicimos como concertación. Yo no soy nostálgico de la concertación, no soy viudo de la concertación, soy autocrítico de algunas cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero creo que sumando y restando, Gabriel, lejos, en el balance final, son los mejores 20 años del último siglo. Acá para nosotros no se trata de desconocer los logros en materia no solo de números, sino
también de políticas sociales, algunas políticas sociales que se realizaron bajo los gobiernos de la concertación. Pero acá yo creo que tenemos una diferencia sustantiva respecto de qué es lo que entendemos por la política. Porque parte del proceso de legitimación de Benninger, que Benninger describía también, consistió también en asegurar la gobernabilidad. Yo les quiero recomendar a la gente el libro Gobernabilidad, Lecciones de la Experiencia, de Edgardo Benninger, porque describe muy bien este proceso que vivió la política chilena, incluso de un poquito más atrás. Pero lo que me interesa decir es que acá esto se hizo a costa de algo. El consenso fundamental que existía entre la derecha pinochetista en esa época, un sector algo más liberal en Renovación Nacional, y la concertación, en su gran mayoría, terminó por excluir a todo el resto de la sociedad que se había movilizado. En un momento, Mónica, quiero ese tema para que vayamos debatiendo. Hay un punto que es muy importante. En 1990, esto tú lo ves en los datos comparados de la CEP, el 40% de la población chilena se identificaba con la democracia cristiana. Hoy, con suerte, un 15% de toda la población se identifica con algún partido político. Ignacio Porque hay una crisis de los partidos tradicionales, evidentemente. Pero mira, la verdad es que con los ojos del año 2017 es más fácil hacer el juicio respecto al año 90, ¿no? Con Pinochet, comandante en jefe del ejército, hasta el año 97, ¿no es cierto?, con un gran triunfo en el plebiscito que además fue el resultado de la movilización social, política y electoral de toda la oposición a la dictadura de 17 años, y de ahí iniciamos un proceso, yo tengo que reconocerlo, de continuidad y cambio. Por cierto, todas las transiciones suponen pactos, a esta se le llamó transición pactada, ¿no es cierto? Y yo me siento orgulloso de que hayamos optado no por reinventar el país a foja cero, de la nada. Desmovilizando a la gente, como dice Gabriel Pero Boric. ¿cómo que desmovilizando a la gente si fuimos mayoría 20 años? La gente eligió a Elwin, a Frey, a Lagos, Bachelet. Pero eso es obvio. Pero Gabriel, pero estamos hablando de mayorías. Mira cómo fue bajando la participación electoral. Las mayorías gobernaron 20 años. Pero si las minorías hubiesen gobernado 20 años sería absurdo. Si pero eso no sería que desmovilizamos al pueblo, que no representamos a la mayoría. ¿Dónde se expresa la mayoría, Gabriel? Te pregunto. No, es ¿Dónde que, se bueno, expresa? ahí tenemos, yo creo que lo que subyace a esa pregunta es una de las diferencias más sustantivas que tenemos con Ignacio. Él cree o deja ver, y esto lo podemos debatir más profundamente, de que la mayoría se expresa en las elecciones cada 4 años y que por lo tanto ahí se entrega un mandato a un grupo de políticos que son políticos profesionales que al final del día toman las decisiones por todo el resto que legítimamente votó por ellos. Nosotros creemos que la democracia no debe funcionar así. ¿Qué responde Ignacio Walker? No, la democracia, en la democracia representativa, evidentemente que se expresa a través del sufragio universal. Evidentemente que el gran momento para ver quién es mayoría, quién es minoría, son las elecciones presidenciales, parlamentarias, etcétera. Eso es la democracia representativa, es una democracia electoral. Hay otras formas, por supuesto, de movilización. Están los movimientos sociales, que muchas veces y por definición son contestatarios, que es el caso del Podemos en España, que yo no lo veo cómo vaya a llegar a ser gobierno. Y cuando es gobierno, Syriza en Grecia, ¿no es cierto?, con Alexis Tsipras, hoy día lo acusan de neoliberal, a Alexis Tsipras, que es un poco como el Frente Amplio.